la alianza oculta entre Jesús y Judas, lo que la filosofía de Spinoza revela de los textos censurados. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la historia más contada del mundo occidental tiene tantos vacíos inexplicables? ¿Por qué existen textos antiguos que fueron deliberadamente destruidos y enterrados durante siglos? ¿Qué pasaría si te dijera que la mayor traición de la historia humana nunca existió? Hola, soy tu anfitrión. Y desde cualquier país que me estés viendo y a cualquier hora que sea en tu zona horaria, te invito a un viaje que cambiará para siempre tu comprensión de una de las historias más fundamentales de nuestra civilización. Si estás viendo esto desde México, son probablemente las 8 de la noche. Si me ves desde Argentina, quizás sean las 10. Desde Colombia, las 8. Pero sin importar la hora o el lugar, lo que vas a descubrir hoy trasciende el tiempo y el espacio. Durante casi 2 milenios, la humanidad ha vivido con una mentira tan profundamente arraigada que cuestionar su veracidad se considera blasfemia. Pero, ¿qué sucede cuando aplicamos la lógica implacable de uno de los filósofos más brillantes de la historia a los textos que la Iglesia no quiere que leas? ¿Qué encontramos cuando examinamos los manuscritos que fueron censurados, quemados y enterrados porque contradecían la narrativa oficial? La respuesta te va a impactar, porque resulta que Judas Iscariote, el hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de traición, podría haber sido en realidad el colaborador más íntimo de Jesús, el único que verdaderamente comprendió la misión y tuvo el valor de ejecutar la parte más difícil del plan. Te pido que antes de continuar, pienses en alguien de tu familia o un amigo cercano que necesite escuchar esta información. Porque lo que vamos a revelar hoy no es solo una corrección histórica, es una revolución completa en la forma como entendemos el sacrificio, la lealtad, la política y la espiritualidad. Comparte este contenido con esa persona porque la verdad que ha sido silenciada durante 20 siglos merece finalmente ser escuchada. Vamos a desenterrar los secretos que han permanecido ocultos en bibliotecas prohibidas, en manuscritos enterrados en el desierto, en textos que fueron declarados heréticos por revelar una verdad demasiado peligrosa para las estructuras de poder de su época. Y lo haremos a través de los ojos de Baruch Spinoza, el filósofo judío que se atrevió a aplicar la razón pura a los textos sagrados, pagando un precio terrible por su audacia. ¿Estás preparado para descubrir que todo lo que creías saber sobre la crucifixión podría estar equivocado? Para entender que la historia más grande jamás contada podría ser, en realidad, la mentira más grande jamás creída. Entonces, acompáñame en este viaje hacia la verdad, sin importar cuán perturbadora pueda resultar. Los textos perdidos y la gran conspiración del silencio. ¿Sabías que durante los primeros 400 años del cristianismo existían más de 50 evangelios diferentes? ¿Te has preguntado qué pasó con todos esos textos y por qué solo 4 fueron considerados canónicos? La respuesta a esta pregunta nos lleva directo al corazón de una de las operaciones de censura más masivas y exitosas de la historia humana. Imagínate por un momento que eres un arqueólogo en el año 1945, excavando cerca de la ciudad de Nag Hammadi, en Egipto. De repente tu pala golpea algo duro. Es una vasija de barro sellada, enterrada cuidadosamente hace más de 1500 años. Cuando la abres, encuentras 13 códices de papiro que contienen 52 textos diferentes, todos relacionados con los primeros cristianos. Entre ellos, encuentras algo que te deja helado: el Evangelio de Judas. Este no es cualquier texto. Es un documento que presenta una versión completamente diferente de los eventos que cambiaron el mundo. En este evangelio, Judas no es el traidor cobarde que conocemos, sino el discípulo más cercano a Jesús, el único que comprende verdaderamente su misión. Pero aquí viene lo más impactante. Según este texto, fue el propio Jesús quien le pidió a Judas que lo entregara a las autoridades. ¿Cómo es posible que un documento tan explosivo haya permanecido enterrado durante tantos siglos? La respuesta nos lleva a los primeros siglos del cristianismo,
cuando los líderes de la iglesia emergente se enfrentaron a un problema fundamental. Existían demasiadas versiones diferentes de la historia de Jesús, y muchas de ellas contradecían la narrativa que querían establecer. Piensa en esto por un momento. Si tú fueras un líder religioso en el siglo IV y quisieras unificar un movimiento que se había fragmentado en docenas de sectas diferentes, ¿qué harías? ¿Permitirías que circularan textos que mostraran a Jesús como un revolucionario político en lugar de un salvador divino? ¿Dejarías que se leyeran evangelios que presentaran a Judas como un héroe en lugar de un villano? Por supuesto que no. Y eso es exactamente lo que hicieron los primeros padres de la iglesia. Declararon heréticos todos los textos que no se ajustaban a su visión teológica y los condenaron a la destrucción. Pero algunos escribas valientes, anticipando esta persecución, escondieron copias de estos textos en lugares remotos, esperando que algún día la humanidad estuviera lista para conocer la verdad completa. El proceso de selección de los evangelios canónicos no fue divino, como muchos creen. Fue profundamente político. Los textos que conocemos como el Nuevo Testamento fueron seleccionados porque apoyaban una narrativa específica, la de Jesús como Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados, redimiendo a la humanidad a través de su sacrificio. Esta narrativa era perfecta para crear una religión universal que pudiera funcionar dentro del Imperio Romano. Pero ¿qué pasaba con los textos que mostraban a Jesús como un maestro gnóstico que enseñaba que la salvación venía del conocimiento interior? O los que lo presentaban como un revolucionario judío que luchaba contra la ocupación romana. O los que sugerían que su muerte no fue un sacrificio divino, sino una estrategia política cuidadosamente orquestada. Estos textos eran demasiado peligrosos. No solo contradecían la teología emergente, sino que revelaban verdades que podrían haber desestabilizado completamente el orden social y político de la época. Por eso tuvieron que ser eliminados. La Biblioteca de Alejandría, una de las instituciones de conocimiento más importantes del mundo antiguo, fue víctima de esta campaña de censura. Durante siglos, esta biblioteca había preservado miles de manuscritos relacionados con el cristianismo primitivo, incluyendo evangelios, cartas y tratados teológicos que presentaban versiones alternativas de la historia de Jesús. ¿Qué crees que pasó cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano? Los textos ortodoxos fueron copiados y preservados cuidadosamente, mientras que los heréticos fueron sistemáticamente destruidos. Los incendios que devastaron la Biblioteca de Alejandría no fueron accidentes naturales ni resultado de invasiones bárbaras. Fueron actos deliberados de destrucción de evidencia, pero algunos fragmentos sobrevivieron. En los monasterios más remotos, en cuevas del desierto, en tumbas olvidadas, copias de estos textos censurados esperaron pacientemente a ser redescubiertas. Y cuando finalmente salieron a la luz en el siglo XX, lo que revelaron sacudió los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre los orígenes del cristianismo. El Evangelio de Judas no es el único texto que presenta una versión diferente de los eventos. El Evangelio de Tomás muestra a Jesús como un maestro de sabiduría gnóstica. El Evangelio de María Magdalena la presenta como la discípula más cercana a Jesús, no como la prostituta arrepentida que la tradición nos ha enseñado. El Evangelio de Felipe sugiere que Jesús y María Magdalena estaban casados. ¿Por qué estas versiones alternativas de la historia fueron consideradas tan peligrosas? Porque demolían completamente la narrativa cuidadosamente construida por la iglesia primitiva. Si Jesús era un maestro gnóstico, entonces no necesitabas una institución religiosa para acceder a Dios. Si era un revolucionario político, entonces su mensaje era sobre justicia social, no sobre salvación espiritual. Si estaba casado, entonces la glorificación del celibato por parte de la iglesia era una mentira. Y si Judas era su colaborador más cercano en lugar de su traidor, entonces toda la teología cristiana basada en el sacrificio redentor
se desmoronaba como un castillo de naipes. Aquí es donde entra Baruch Spinoza, el filósofo judío del siglo XVII que se atrevió a aplicar la razón crítica a los textos bíblicos 3 siglos antes de que la arqueología moderna descubriera estos manuscritos censurados. Spinoza no tenía acceso al Evangelio de Judas, pero su análisis lógico de los evangelios canónicos lo llevó a conclusiones sorprendentemente similares. ¿Cómo pudo Spinoza, trabajando solo con los textos que estaban disponibles en su época, llegar a intuiciones que solo se confirmarían completamente con los descubrimientos arqueológicos del siglo XX? La respuesta está en su método revolucionario de análisis textual y su comprensión profunda de la naturaleza humana y política. Spinoza se dio cuenta de que los evangelios canónicos, a pesar de todos los esfuerzos de la Iglesia por presentar una narrativa coherente, contenían contradicciones internas que revelaban una historia muy diferente a la oficial. Las inconsistencias en las genealogías de Jesús, las diferencias en los relatos de la crucifixión, las variaciones en las últimas palabras de Jesús en la cruz. Todo esto apuntaba a que los textos habían sido editados y reescritos para apoyar una agenda teológica específica. Pero Spinoza fue más allá del análisis textual. Aplicó su comprensión de la psicología humana y la dinámica política a los personajes del Nuevo Testamento. Y cuando lo hizo, comenzó a ver patrones que habían permanecido ocultos durante siglos. ¿Por qué Judas, supuestamente motivado por 30 monedas de plata, mantuvo su posición como tesorero del grupo hasta el final? ¿Por qué Jesús, sabiendo supuestamente que Judas lo traicionaría, no lo expulsó del círculo íntimo? ¿Por qué el traidor necesitaba identificar a Jesús con un beso cuando éste era una figura pública conocida por miles de personas? Estas preguntas llevaron a Spinoza a una conclusión revolucionaria. La historia de la traición de Judas no tenía sentido lógico. Tenía que haber algo más, una verdad más profunda que había sido deliberadamente ocultada. Jesús el revolucionario, descifrando al verdadero maestro de Nazaret. ¿Qué sabes realmente sobre la Palestina del siglo I? ¿Te has preguntado alguna vez en qué tipo de mundo político y social vivió Jesús? Porque si entendemos el contexto histórico real de su época, la imagen tradicional del príncipe de paz se desmorona completamente para revelar a un revolucionario político cuya verdadera misión fue deliberadamente ocultada por siglos de propaganda religiosa. Imagínate viviendo bajo una ocupación militar brutal. Las legiones romanas patrullan las calles de tu ciudad, cobrando impuestos que empobrecen a tu pueblo para enriquecer a un imperio extranjero. Los colaboradores locales, los sumos sacerdotes y los herodianos se han vendido al ocupante por privilegios y poder. La mayoría de la población vive en la pobreza, mientras una élite corrupta se enriquece sirviendo a Roma. ¿Qué harías en esa situación? ¿Te conformarías con orar por tiempos mejores o te unirías a la resistencia? Esta era exactamente la realidad que enfrentaba cualquier judío consciente en la Palestina del siglo I. Y Jesús de Nazaret, lejos de ser el pacifista que nos han pintado, era profundamente consciente de esta realidad política y decidió hacer algo al respecto. Pero aquí viene lo fascinante. Spinoza, analizando los evangelios canónicos con su método crítico, pudo ver a través de las capas de reinterpretación teológica para identificar al verdadero Jesús histórico. Un Jesús que no era un Dios encarnado, sino un reformador social judío brillante que entendió que la única forma de derrotar al imperio no era con espadas, sino con ideas. ¿Has notado cómo los evangelios constantemente mencionan a los celotes y otros grupos revolucionarios de la época? ¿Te has preguntado por qué tantos de los discípulos de Jesús tenían apodos que sugieren conexiones con movimientos de resistencia?
Simón el Celote no es solo un nombre casual. Los celotes eran literalmente terroristas antirromanos, dispuestos a morir por la liberación de su patria. Y luego está Judas Iscariote. ¿Sabías que Iscariote podría derivar de Sicari, que era el nombre dado a un grupo de asesinos políticos judíos que utilizaban dagas ocultas para eliminar colaboradores romanos en multitudes? Si esto es cierto, entonces Judas no era solo un discípulo común, sino posiblemente un miembro activo de la resistencia armada. Pero Jesús era más inteligente que los celotes tradicionales. Mientras ellos creían que podían derrotar a Roma con violencia, él entendió que el verdadero poder del imperio residía en su capacidad de controlar las mentes y los corazones de las personas. Por eso desarrolló una estrategia completamente diferente. Una revolución ideológica que atacaría los fundamentos mismos del sistema romano de dominación. ¿Cuál era esa estrategia? Spinoza la identificó claramente en su análisis de las enseñanzas de Jesús. No se trataba de salvar almas para el cielo, como la Iglesia posterior interpretaría, sino de crear una nueva forma de sociedad humana basada en la justicia, la igualdad y la solidaridad mutua. Analiza las parábolas de Jesús con ojos políticos y verás lo radical que era su mensaje. Cuando habla de los últimos que serán primeros, no está haciendo una declaración teológica abstracta sobre la vida después de la muerte. Está hablando de una revolución social concreta donde los oprimidos tomarán el lugar de los opresores. Cuando dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, no está hablando de salvación espiritual. Está haciendo una declaración política radical sobre la incompatibilidad entre la acumulación de riqueza y la justicia social. Cuando expulsa a los mercaderes del templo, no está purificando un espacio sagrado. Está atacando directamente el sistema económico corrupto que mantenía a las élites judías colaborando con Roma. ¿Te das cuenta de lo peligroso que era este mensaje? Roma podía tolerar otra secta religiosa más, pero no podía permitir la propagación de ideas que cuestionaran todo su sistema de dominación. Y las élites judías colaboracionistas tampoco podían permitir que un predicador carismático convenciera a las masas de que el sistema que les daba poder era inmoral y debía ser derrocado. Aquí es donde la genialidad de Spinoza se hace evidente. Él se dio cuenta de que Jesús no era un idealista ingenuo que no entendía las consecuencias políticas de sus acciones. Todo lo contrario, era un estratega político brillante que sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué. La entrada triunfal en Jerusalén no fue un evento espontáneo, fue una manifestación política cuidadosamente orquestada, diseñada para presentar a Jesús como el Mesías prometido que libraría a Israel de la ocupación extranjera. El simbolismo era inconfundible. Un rey judío montado en un burro, cumpliendo literalmente las profecías mesiánicas, siendo aclamado por multitudes que gritaban «Hosana al Hijo de David». ¿Crees que las autoridades romanas no entendieron el mensaje? Por supuesto que lo entendieron. Por eso Jesús tenía que morir. Pero aquí viene lo crucial. Jesús también lo entendía. Sabía perfectamente que su manifestación mesiánica en Jerusalén equivalía a una sentencia de muerte. Entonces, ¿por qué lo hizo? Spinoza encontró la respuesta en su comprensión profunda de la psicología humana y la dinámica del cambio social. Jesús entendió algo que los revolucionarios violentos de su época no captaron, que un mártir muerto podía ser más poderoso que un líder vivo. Si Jesús hubiera vivido hasta la vejez, enseñando en sinagogas y predicando en plazas, su movimiento habría permanecido localizado en Palestina y eventualmente habría sido absorbido o suprimido por las autoridades. Pero si moría joven, ejecutado por el poder imperial por defender la justicia, se convertiría en un símbolo eterno de resistencia contra la opresión. Esta no fue una decisión tomada en el último momento,
Fue una estrategia cuidadosamente planificada, desarrollada durante meses o incluso años. Y aquí es donde Judas entra en la historia, no como un traidor, sino como el colaborador más íntimo en el plan más audaz de la historia humana. ¿Te has preguntado por qué Jesús eligió celebrar la Pascua, la fiesta que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, como el momento para su arresto y crucifixión? ¿Casualidad? No hay casualidades en la política, y mucho menos en una operación tan delicada como esta. Jesús eligió la Pascua porque sabía que Jerusalén estaría llena de peregrinos de toda Palestina. Su muerte no sería un evento local, sino un espectáculo público presenciado por miles de testigos que regresarían a sus aldeas llevando la historia del Maestro que murió por desafiar al imperio. Pero para que el plan funcionara, alguien tenía que entregarlo a las autoridades en el momento preciso, de la manera correcta, bajo las circunstancias que maximizaran el impacto simbólico de su muerte. Ese alguien tenía que ser alguien en quien Jesús confiara completamente, alguien que entendiera no solo el plan, sino también su propósito más profundo. Ese alguien era Judas Iscariote. Judas Iscariote, el héroe incomprendido de la historia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar realmente en la psicología de Judas Iscariote? ¿Te has preguntado cómo un hombre que había dejado todo para seguir a Jesús, que había sido testigo de sus enseñanzas más íntimas, que había sido elegido como tesorero del grupo por la confianza que inspiraba, pudo de repente decidir traicionarlo por 30 monedas de plata? La respuesta es simple: no pudo, porque nunca lo hizo. La historia de la traición de Judas es la mentira más exitosa jamás contada. Una mentira tan perfecta que ha engañado a la humanidad durante 2000 años. Pero Spinoza, con su lógica implacable y su comprensión profunda de la naturaleza humana, vio a través de esta mentira. Y cuando aplicó su método de análisis crítico a la figura de Judas, lo que descubrió cambió para siempre su comprensión de toda la narrativa cristiana. Empecemos con lo básico. ¿Por qué Judas era el tesorero del grupo? En cualquier organización, el manejo del dinero se confía solo a la persona más honesta y confiable. Si Jesús tenía la más mínima sospecha de que Judas era deshonesto o desleal, jamás le habría dado esta responsabilidad. Pero hay más. Los evangelios nos dicen que Jesús sabía de antemano que Judas lo traicionaría. Si esto fuera cierto, ¿por qué no lo expulsó del grupo? ¿Por qué siguió confiándole el dinero? ¿Por qué lo mantuvo en su círculo más íntimo hasta el final? La respuesta tradicional es que Jesús, siendo divino, tenía que cumplir las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la traición. Pero esta explicación se desmorona cuando la analizas cuidadosamente, porque resulta que las supuestas profecías sobre la traición de Judas fueron aplicadas retroactivamente a los textos, no fueron reconocidas como tales hasta después de los eventos. Spinoza se dio cuenta de algo crucial. La narrativa de la traición fue construida después de los hechos para explicar algo que de otra manera sería inexplicable. ¿Cómo pudo el movimiento de Jesús sobrevivir y prosperar después de la muerte de su líder? La respuesta oficial fue porque su muerte fue parte del plan divino de salvación. ¿Y cómo se ejecutó este plan divino? A través de la traición de uno de sus discípulos más cercanos. Esta explicación tenía la ventaja de convertir una derrota política aparente en una victoria espiritual. Pero requería la creación de un villano, alguien que cargara con la culpa de la muerte de Jesús para que el resto de los discípulos pudieran presentarse como víctimas inocentes en lugar de como co-conspiradores en un plan revolucionario. Pero ¿qué pasaría si analizáramos los eventos desde una perspectiva completamente diferente? ¿Qué pasaría si, en lugar de ver a Judas como el traidor, lo viéramos como el héroe trágico de la historia? Imagínate por un momento que eres Judas. Has seguido a Jesús durante 3 años, has escuchado sus enseñanzas más profundas,
Has visto su visión de una sociedad transformada por la justicia y el amor. Entiendes que su mensaje tiene el poder de cambiar el mundo, pero también entiendes que él mismo, como individuo, se ha convertido en un obstáculo para esa transformación. ¿Por qué? Porque mientras Jesús viva, su movimiento permanecerá centrado en su persona. La gente lo seguirá a él, no a sus ideas. Lo adorarán como un líder carismático, no como el profeta de una nueva forma de vida. Para que su mensaje trascienda las limitaciones de tiempo y espacio, para que se convierta en una fuerza universal de transformación, Jesús el hombre tiene que desaparecer para que Cristo, el símbolo, pueda nacer. Pero esta transformación no puede suceder de cualquier manera. Jesús no puede simplemente morir de vejez o enfermedad. Tiene que morir como un mártir, ejecutado por el poder imperial por defender la justicia. Solo así su muerte tendrá el impacto simbólico necesario para cambiar el curso de la historia. Y aquí es donde la genialidad del plan se hace evidente. Jesús no podía entregarse él mismo a las autoridades porque eso habría parecido suicidio, lo cual habría destruido completamente el impacto de su muerte. Tenía que ser traicionado por alguien cercano, alguien cuya acción pudiera interpretarse como la inevitable consecuencia de predicar la verdad en un mundo corrupto. Ese alguien tenía que ser Judas, no porque fuera débil o codicioso, sino porque era el único lo suficientemente fuerte y leal para cargar con el peso de ser malentendido por la eternidad. ¿Te das cuenta de la magnitud del sacrificio que esto representaba para Judas? Él sabía que su nombre sería maldecido por generaciones, que sería recordado como el traidor más infame de la historia. Sabía que cargaría para always con la culpa de la muerte de su maestro más amado. Y aún así, aceptó hacerlo porque entendía que era la única forma de asegurar que el mensaje de Jesús sobreviviera y prosperara. El Evangelio de Judas, descubierto en el siglo XX, confirma exactamente esta interpretación. En este texto, Jesús le dice a Judas: tú los superarás a todos ellos porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. En otras palabras, Judas será el que libere al Cristo espiritual de las limitaciones del Jesús físico. Pero no necesitamos textos apócrifos para ver la verdad. Incluso en los evangelios canónicos, las pistas están ahí para quien tenga ojos para ver. Cuando Jesús le dice a Judas en la última cena: lo que vas a hacer, hazlo pronto, no es una resignación triste ante una traición inevitable. Es una instrucción clara a un colaborador que conoce su papel en el plan. Cuando Judas besa a Jesús en el Getsemaní, no es para identificarlo ante los soldados. ¿Cómo podrían no reconocer a un hombre que había estado predicando públicamente en Jerusalén durante días? El beso es un símbolo, un sello de amor y complicidad entre dos hombres que están a punto de cambiar el mundo a través del sacrificio más grande jamás hecho. Y cuando los evangelios nos dicen que Judas se suicidó después de la crucifixión, ¿qué otra cosa podríamos esperar? El peso de su papel en el plan, la agonía de ser malentendido, incluso por sus compañeros discípulos, la certeza de que sería recordado como un villano en lugar de como un héroe, todo esto fue demasiado para que cualquier ser humano lo soportara. Judas murió sabiendo que había cumplido la parte más difícil de la misión más importante de la historia humana. Murió sabiendo que su sacrificio había hecho posible que el mensaje de Jesús se extendiera por todo el mundo, pero también murió sabiendo que nunca sería reconocido por su verdadero papel, que su nombre sería sinónimo de traición hasta el fin de los tiempos. ¿Puedes imaginar un acto de amor más grande que este? ¿Puedes concebir un sacrificio más completo que el de renunciar no solo a tu vida, sino a tu reputación, a tu memoria, al amor y respeto de toda la humanidad futura, todo por el bien de una causa mayor? Esta es la verdad que Spinoza intuyó y que los textos censurados confirman. Judas Iscariote no fue el traidor de Jesús. Fue su colaborador más íntimo, su coconspirador en el plan más audaz jamás concebido.
el héroe trágico que aceptó ser recordado como villano para que la verdad pudiera sobrevivir. Y si esto es cierto, entonces toda la teología cristiana basada en la redención a través del sacrificio se transforma en algo completamente diferente. No es la historia de un Dios que se sacrifica por los pecados de la humanidad, sino la historia de dos hombres extraordinarios que se sacrifican el uno al otro para cambiar el curso de la historia humana. La filosofía determinista de Spinoza y la conspiración del Getsemaní. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Iglesia persiguió tan ferozmente a Baruch Spinoza? ¿Por qué sus ideas sobre Dios y la naturaleza causaron tanto terror entre las autoridades religiosas del siglo XVII? La respuesta está en lo que estás a punto de descubrir. Spinoza no solo desafió la teología tradicional, sino que proporcionó las herramientas intelectuales para desenmascarar la mayor conspiración de la historia humana. Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día estás escuchando esta revelación. Es de mañana, cuando tu mente está fresca para recibir verdades que han sido ocultadas. O tal vez es de noche, cuando la oscuridad exterior refleja los secretos que vamos a iluminar. Déjalo en los comentarios, porque es fascinante ver cómo esta información llega a personas de todo el mundo en diferentes momentos de sus vidas. La revolución conceptual de Spinoza, Deus sive natura. ¿Qué sucede cuando un genio matemático decide aplicar la lógica euclidiana a los textos sagrados? Baruch Spinoza, ese holandés de origen sefardí que fue expulsado de la sinagoga de Ámsterdam a los 23 años, desarrolló un sistema filosófico que pulverizó los fundamentos mismos del cristianismo y judaísmo tradicional. Spinoza propuso algo revolucionario: Deus sive natura, Dios o la naturaleza. No se trataba de ateísmo, como sus detractores alegaron, sino de algo mucho más peligroso para las instituciones religiosas. Un panteísmo que eliminaba la necesidad de intermediarios entre el ser humano y lo divino. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? Si Dios es la naturaleza, entonces no hay un Dios antropomórfico sentado en un trono celestial juzgando nuestras acciones. No hay un Padre celestial que envía a su Hijo a morir por nuestros pecados. Pero aquí viene lo verdaderamente explosivo. Si aplicamos esta lógica espinociana a los eventos del siglo I en Palestina, ¿qué descubrimos? Que Jesús de Nazaret no era el Hijo de Dios en sentido sobrenatural, sino un reformador ético que entendía intuitivamente lo que Spinoza formularía siglos después. Que la verdadera religión no reside en dogmas y ceremonias, sino en la práctica de la justicia y el amor. ¿Y qué hay de los milagros? Spinoza fue categórico. Los milagros son imposibles porque violan las leyes naturales, que son inmutables. Si Jesús multiplicó panes y peces, debe haber una explicación natural. Si caminó sobre las aguas, había algo que los evangelistas no nos dijeron. Spinoza nos enseñó a buscar la explicación racional detrás de lo aparentemente sobrenatural. Pero la implicación más devastadora del pensamiento spinociano para la narrativa cristiana tradicional es su determinismo absoluto. En el sistema de Spinoza, todo acontecimiento es resultado de causas anteriores en una cadena infinita de causalidad. Nada sucede por accidente. Nada es producto del libre albedrío en el sentido que tradicionalmente entendemos. ¿Qué significa esto para la historia de Jesús y Judas? Significa que si Judas traicionó a Jesús, fue porque toda la cadena de eventos que llevó a ese momento hizo que fuera inevitable. Pero más que eso, significa que tanto Jesús como Judas estaban actuando de acuerdo con una lógica superior que ellos mismos percibían. Una lógica que 2000 años de propaganda cristiana han ocultado de nosotros. Spinoza veía en Jesús no a un Dios encarnado, sino al más grande de los profetas filósofos, alguien que intuyó verdades sobre la naturaleza humana y divina que solo serían formalizadas siglos después. Jesús, según Spinoza, no vino a fundar una religión institucional, sino a liberar a la humanidad
de la superstición y el temor que mantienen a los pueblos en la ignorancia y la sumisión. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de todo esto? Que la filosofía de Spinoza no solo explica por qué la narrativa tradicional cristiana es problemática, sino que proporciona una explicación completamente coherente de lo que realmente pudo haber sucedido en esos días cruciales en Jerusalén. Cuando Spinoza escribió en su Tratado Teológico Político que el objetivo de la filosofía es únicamente la verdad, el de la teología únicamente la obediencia, estaba trazando una línea clara. La filosofía busca comprender lo que realmente sucedió, mientras que la teología construye narrativas que sirven para controlar el comportamiento humano. Jesús, el revolucionario político, más allá del mito. ¿Realmente crees que un carpintero de Nazaret logró reunir miles de seguidores simplemente predicando amor y perdón? En la Palestina del siglo I, ocupada brutalmente por Roma, oprimida por impuestos aplastantes y gobernada por colaboracionistas corruptos. Si tu respuesta es sí, entonces no has comprendido el contexto político explosivo en el que se desarrolló el movimiento de Jesús. La Palestina del siglo I no era un lugar bucólico donde pastores cuidaban ovejas mientras un profeta gentil enseñaba parábolas. Era una zona de guerra. El Imperio Romano había aplastado toda resistencia judía con una brutalidad que haría palidecer a los dictadores modernos. Crucificaban a miles de rebeldes a lo largo de las rutas comerciales como advertencia. El historiador Josefo nos dice que solo en el año 4 a.C. los romanos crucificaron a 2.000 judíos rebeldes. En este contexto, ¿qué tipo de mensaje podría haber resonado con las multitudes? No era ama a tus enemigos en el sentido pacifista que nos han enseñado. Era algo mucho más subversivo y políticamente explosivo. Jesús de Nazaret emerge en este periodo como parte de un movimiento mesiánico más amplio. ¿Pero qué significaba Mesías en el contexto del siglo I? No significaba salvador espiritual de los pecados individuales. Significaba libertador político, el ungido que expulsaría a los romanos y restauraría el reino de Israel. Cada vez que Jesús permitía que lo llamaran Mesías, estaba haciendo una declaración política revolucionaria. Analicemos a sus discípulos con ojos de Spinoza, buscando las causas naturales detrás de las narrativas sobrenaturales. Simón es llamado directamente el celote. Los celotes no eran un grupo religioso contemplativo. Eran guerrilleros antirromanos, dispuestos a morir por la liberación de su patria. ¿Por qué Jesús tendría un terrorista conocido entre sus discípulos íntimos? Pedro llevaba espada, un pescador pacífico armado. En el jardín del Getsemaní, Pedro no dudó en usar violencia contra los soldados. Esta no era la reacción de alguien entrenado en no violencia, sino de alguien acostumbrado al combate. Y luego está Judas Iscariotes. ¿Has reflexionado alguna vez sobre su apellido? Iscariotes podría derivar de sicarii, los asesinos políticos que mataban colaboracionistas romanos con dagas ocultas en las multitudes. Si Judas era un sicario, entonces no era solo el tesorero del grupo, sino posiblemente su especialista en operaciones encubiertas. Empiezas a ver el patrón. Jesús no estaba rodeado de pescadores pacíficos, sino de revolucionarios entrenados. Su movimiento no era una escuela de filosofía moral, sino una célula de resistencia antirromana altamente organizada. Pero aquí viene la parte que las autoridades religiosas han ocultado durante 2 milenios. Jesús no era solo un participante en este movimiento de resistencia, era su cerebro estratégico. Y su plan más brillante no fue una batalla militar que no podía ganar, sino algo mucho más sofisticado, su propia muerte transformada en victoria política. ¿Recuerdas la entrada triunfal a Jerusalén? Un carpintero humilde montando un burrito.
Esa interpretación sentimentalizada ignora el simbolismo político explosivo de ese acto. Jesús estaba recreando conscientemente las profecías mesiánicas, declarándose públicamente como el rey legítimo de Israel. Era una provocación calculada a las autoridades romanas y colaboracionistas. Y el incidente en el templo, limpiando el templo, no era un acto de purificación religiosa, era un ataque directo al corazón del sistema económico que mantenía la colaboración con Roma. El templo no era solo un lugar de culto, era el banco central de Judea, donde se cambiaba la moneda romana por moneda del templo, donde se vendían los animales para sacrificio, donde se cobraban los impuestos religiosos que luego se compartían con las autoridades romanas. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas, no estaba teniendo un arrebato espiritual. Estaba ejecutando un plan político para desestabilizar el sistema económico que sostenía la ocupación romana. ¿Te das cuenta de la sofisticación de esta estrategia? Pero aquí viene lo que Spinoza habría identificado inmediatamente. Jesús sabía que este acto lo condenaría a muerte. Ningún revolucionario con experiencia habría atacado el templo sin entender las consecuencias. Jesús no era un fanático suicida. Era un estratega político brillante que había calculado que su muerte serviría mejor a la causa que su vida. ¿Y cómo ejecutarías un plan tan complejo? Necesitarías un colaborador de confianza absoluta, alguien dispuesto a cargar con la infamia eterna para que el plan funcionara, alguien que te amara tanto que estaría dispuesto a ser recordado como el mayor traidor de la historia, alguien como Judas Iscariotes. La conspiración del Getsemaní, el teatro perfecto. ¿Alguna vez has notado las inconsistencias extrañas en la narrativa de la traición de Judas? ¿Por qué un grupo de soldados armados necesitaría que alguien identificara a Jesús con un beso? ¿Era Jesús tan anónimo que docenas de soldados profesionales no podrían reconocerlo sin ayuda? ¿En una ciudad donde había estado predicando públicamente durante días? ¿Y por qué precisamente un beso? Si el objetivo era simplemente identificar a Jesús, un gesto simple con la mano habría sido suficiente. Pero un beso es íntimo, un beso es personal. Un beso es lo que se da a alguien que se ama, no a alguien que se traiciona. Aquí es donde la filosofía determinista de Spinoza nos proporciona una lente completamente diferente para examinar estos eventos. Si eliminamos la narrativa sobrenatural y buscamos las causas naturales que encontramos, la última cena no fue una comida ritual donde Jesús instituyó misteriosamente la Eucaristía. Fue una reunión de conspiración donde se finalizaron los detalles de una operación altamente compleja. ¿Recuerdas las palabras de Jesús a Judas? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esas son las palabras de alguien que está siendo traicionado, o las instrucciones finales de un comandante a su lugarteniente más confiable. Y luego está el detalle que la mayoría pasa por alto. Jesús sabía exactamente dónde estaría Judas esa noche. Uno de ustedes me entregará, dice Jesús. No dice me traicionará. La palabra griega original paradidomi significa entregar o hacer entrega de, no necesariamente traicionar. ¿Estaba Jesús anunciando una traición o confirmando que el plan estaba en marcha? El jardín del Getsemaní es donde el teatro alcanza su perfección. Jesús se aleja 3 veces de sus discípulos para orar. ¿Pero qué tipo de oración? Los evangelios nos dicen que sudaba sangre por la angustia. ¿Era el miedo a la muerte o el estrés de alguien que está a punto de ejecutar el plan más arriesgado de su vida? ¿Y por qué precisamente ese jardín? Judas sabía exactamente dónde encontrar a Jesús porque habían acordado el lugar previamente. No era una traición espontánea, era una cita programada. Cuando llegan los soldados, ¿observas lo extraño de la reacción de Jesús? No hay sorpresa, no hay reproches a Judas, no hay intento de escape.
Es como si Jesús hubiera estado esperando exactamente eso. En ese momento, en ese lugar, Pedro saca una espada y corta la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero ¿por qué Pedro tenía una espada si eran un grupo pacífico? ¿Y por qué su reacción fue tan desproporcional si no estaba preparado para la violencia? Más importante aún, ¿por qué Jesús inmediatamente sanó la herida y calmó la situación? Aquí está la clave que Spinoza habría identificado inmediatamente. Jesús estaba controlando la situación. No era una víctima pasiva de la traición. Era el director de una obra de teatro cuidadosamente orquestada. Tenía que ser arrestado, pero no podía permitir que la situación escalara a violencia que arruinaría el plan. ¿Y qué hay del famoso beso? Cuando Judas se acerca a Jesús y lo besa, los evangelios registran que Jesús le dice: «Amigo, ¿a qué vienes?». Pero la palabra griega que se traduce como amigo es etairos, que significa compañero o camarada. No es la palabra que usarías con alguien que te está traicionando. Es la palabra que usarías con alguien que está cumpliendo una misión conjunta. El beso no fue una señal para los soldados. Fue el momento de despedida entre dos conspiradores que sabían que probablemente no se volverían a ver. Fue Judas diciéndole adiós al hombre que amaba lo suficiente como para cargar eternamente con la culpa de su muerte. Pero aquí viene la parte que realmente revela la sofisticación del plan. Después del arresto, Judas desaparece de la narrativa principal, pero sabemos por otras fuentes que no se suicidó inmediatamente. Según algunas versiones, vivió lo suficiente para ver que el plan había funcionado, que la muerte de Jesús había tenido exactamente el impacto político que habían calculado. ¿No te parece extraño que alguien que acababa de cometer la mayor traición de la historia tuviera la sangre fría de quedarse en Jerusalén para ver las consecuencias? O tal vez estaba quedándose para asegurarse de que todo saliera según lo planeado. Y aquí llegamos al aspecto más perturbador de toda esta conspiración. Judas sabía que tendría que morir también. No podía quedar ningún testigo vivo que pudiera revelar que la traición había sido en realidad una colaboración. Su muerte no fue suicidio por remordimiento, fue la fase final del plan, ejecutada con la misma precisión que todo lo demás. Empiezas a comprender la magnitud de lo que estamos descubriendo. Jesús y Judas no fueron antagonistas separados por la traición, fueron socios en la conspiración más sofisticada de la historia antigua, una conspiración tan perfecta que engañó a 2000 años de cristianismo. La crucificación como acto político calculado. ¿Has reflexionado alguna vez sobre por qué Poncio Pilatos, el gobernador romano conocido por su brutalidad, mostró tanta renuencia a crucificar a Jesús? Los evangelios nos presentan a un Pilatos casi atormentado por la decisión, lavándose las manos simbólicamente, ofreciendo liberar a Jesús en lugar de Barrabás. ¿Es esto el comportamiento de un administrador colonial despiadado que había crucificado a miles de judíos rebeldes sin pestañear? Aquí es donde la lógica espinociana nos revela algo extraordinario. Pilatos entendía perfectamente lo que estaba sucediendo y sabía que ejecutar a Jesús era políticamente arriesgado. ¿Por qué? Porque Jesús no era un rebelde ordinario, era algo mucho más peligroso, un mártir calculado. En el sistema determinista de Spinoza, cada acción genera reacciones predecibles. Pilatos, como administrador experimentado, habría sabido que ejecutar a un profeta popular durante la Pascua, cuando Jerusalén estaba llena de peregrinos nacionalistas, podría provocar exactamente el tipo de disturbios que Roma quería evitar. Pero aquí viene lo realmente fascinante. ¿Qué pasaría si Pilatos también fuera parte del plan? ¿Qué pasaría si la crucificación no fuera el resultado de presión política, sino de una negociación secreta? Consideremos los hechos desde esta perspectiva revolucionaria. Jesús necesitaba morir públicamente para maximizar el impacto político de su martirio, pero no podía parecer que se estaba suicidando, porque eso habría anulado el efecto. Tenía que ser ejecutado por las autoridades y tenía que parecer injusto.
Pilatos, por su parte, enfrentaba un problema político complejo. Los colaboracionistas judíos lo presionaban para que ejecutara a Jesús, pero hacerlo podría provocar disturbios. ¿Cuál sería la solución más elegante? Una ejecución que pareciera reluctante, acompañada de gestos simbólicos que transfirieran la culpa a las autoridades judías. ¿Te das cuenta de la brillantez política de esta estrategia? Jesús conseguía su martirio, Pilatos se lavaba las manos de la responsabilidad y los colaboracionistas judíos cargaban con la culpa. Todos conseguían lo que necesitaban. Pero analicemos más profundamente la crucificación misma. ¿No te parece extraño que Jesús muriera tan rápidamente? La crucificación era diseñada para ser una muerte lenta y agonizante, que podía durar días. Sin embargo, Jesús murió en unas pocas horas. Los evangelios atribuyen esto a causas sobrenaturales, pero ¿qué explicación natural podría haber? Una posibilidad perturbadora. ¿Y si la muerte rápida también fuera parte del plan? ¿Y si Judas, con su conocimiento de venenos como sicario, hubiera proporcionado alguna sustancia que acelerara la muerte para minimizar el sufrimiento? Esto explicaría por qué Juan registra que cuando le ofrecieron vinagre en una esponja, Jesús lo aceptó y murió inmediatamente después. ¿Era realmente vinagre o algo más? Y luego está la extraña insistencia de José de Arimatea en llevarse el cuerpo inmediatamente. Un miembro del Sanedrín arriesgando su posición política para honrar a un criminal ejecutado o alguien más que formaba parte del plan, asegurándose de que el cuerpo fuera tratado según las instrucciones previamente acordadas. Pero aquí viene la parte más perturbadora de toda esta conspiración. Las últimas palabras de Jesús: está consumado, dice Juan que gritó Jesús antes de morir. La palabra griega tetelestai significa literalmente está cumplido o está terminado. ¿Eran las palabras de un hombre que moría en agonía o las palabras de un estratega confirmando que la misión había sido ejecutada exitosamente? ¿Y qué hay de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que registran Mateo y Marcos? Esta frase es el comienzo del Salmo 22, un salmo que comienza con lamento, pero termina en triunfo y vindicación. ¿Era una expresión de desesperación o una señal codificada a sus seguidores de que todo estaba saliendo según el plan profético? Spinoza nos habría señalado algo crucial. Si Jesús realmente creía que estaba cumpliendo un plan divino, entonces su muerte no habría sido una tragedia para él, sino el cumplimiento de su propósito. No habría habido abandono divino, sino realización divina. Pero la clave de toda esta conspiración está en lo que sucedió después de la crucificación. Los evangelios nos dicen que los discípulos se dispersaron aterrorizados. ¿Pero es eso lo que realmente sucedió? Si habían estado planeando esto durante meses, ¿no habrían tenido un plan para después? ¿Cómo explicas que un grupo de galileos aterrorizados se convirtiera en unas pocas semanas en predicadores audaces que desafiaban abiertamente a las mismas autoridades que habían ejecutado a su líder? ¿Milagro del Espíritu Santo o la ejecución de la siguiente fase de un plan político brillantemente calculado? Y aquí llegamos al aspecto más perturbador de la muerte de Judas. Los evangelios nos dan versiones contradictorias. Mateo dice que se ahorcó, Hechos dice que se cayó y se reventó el estómago. Inconsistencias en textos inspirados por Dios o evidencia de que la verdadera causa de su muerte fue ocultada. ¿Qué pasaría si Judas no se suicidó por remordimiento, sino que fue eliminado porque sabía demasiado? ¿Qué pasaría si los otros discípulos, siguiendo las instrucciones finales de Jesús, se aseguraran de que no quedara ningún testigo vivo que pudiera revelar la verdad? Esta es la explicación que Spinoza habría encontrado lógicamente inevitable. Judas murió no porque traicionó a Jesús, sino porque lo amó tanto que estuvo dispuesto a cargar eternamente con la culpa de su muerte. Y cuando el plan funcionó perfectamente, cuando la muerte de Jesús se convirtió en el catalizador del movimiento que había soñado, Judas se convirtió en el único cabo suelto que amenazaba con deshacer todo.
¿Ves cómo encajan todas las piezas cuando aplicamos la lógica determinista de Spinoza? No hay accidentes, no hay coincidencias, no hay milagros, solo causas y efectos, planes y ejecuciones, amor y sacrificio, llevados a sus últimas consecuencias lógicas. Jesús y Judas no fueron separados por la traición, fueron unidos por una conspiración tan perfecta que engañó a 2 milenios de historia humana. Y tal vez, solo tal vez, sea hora de que finalmente conozcamos la verdad. Antes de que continúes leyendo, tómate un momento para procesar lo que acabas de descubrir. Cambia esto tu comprensión de la amistad, del sacrificio, del amor. ¿Y no crees que esta información debería ser compartida? Si tienes un amigo que esté buscando respuestas genuinas sobre la historia, sobre la religión, sobre la verdad que ha sido ocultada durante siglos, ¿no sería un acto de amor compartir este conocimiento con él? Porque la verdad, como nos enseñó Spinoza, no pertenece a las instituciones que la ocultan, pertenece a la humanidad que tiene el derecho de conocerla. La alianza oculta entre Jesús y Judas, lo que la filosofía de Spinoza revela de los textos censurados. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la historia más importante del cristianismo tiene tantos vacíos inexplicables? ¿Por qué Judas, siendo el tesorero del grupo y uno de los discípulos más cercanos a Jesús, repentinamente lo traicionaría por 30 monedas de plata? ¿No te parece extraño que el hombre que había dejado todo para seguir al Maestro, que había presenciado milagros y enseñanzas durante años, de repente decidiera entregarlo por una suma de dinero relativamente pequeña? Desde cualquier país que estés viendo esto, desde México hasta Argentina, desde Colombia hasta Chile, la historia que te contaron en la iglesia, en la escuela, en las películas de Hollywood, podría estar fundamentalmente equivocada. Y no estoy hablando de pequeños detalles históricos. Estoy hablando de una distorsión tan profunda que ha cambiado el curso de la civilización occidental durante 2 milenios. Mi nombre es tu nombre. Y durante los últimos años me he sumergido en los textos más antiguos del cristianismo, en los manuscritos que la Iglesia prefiere que no leas, en las obras de filósofos que fueron perseguidos por atreverse a cuestionar la narrativa oficial. Y lo que he descubierto es tan revolucionario que cambiará para siempre la forma en que entiendes no solo la relación entre Jesús y Judas, sino el verdadero significado del cristianismo mismo. Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo. ¿Es de madrugada, por la tarde, o quizás es tu momento de descanso después del trabajo? Escríbelo en los comentarios, porque lo que vamos a descubrir hoy trasciende fronteras y usos horarios. Esta verdad es universal y quiero saber hasta dónde llega nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Los siglos de silencio y distorsión durante casi 2000 años hemos vivido con una versión de la historia que fue cuidadosamente construida, editada y pulida por instituciones que tenían intereses muy específicos en mantener cierta narrativa. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que los primeros cristianos, aquellos que vivieron apenas unas décadas después de los eventos en Jerusalén, tenían una comprensión completamente diferente de lo que realmente ocurrió entre Jesús y Judas? Los textos gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi en 1945, nos ofrecen una ventana a un cristianismo primitivo que la Iglesia institucional trabajó incansablemente para borrar de la historia. En estos textos, particularmente en el Evangelio de Judas, encontramos una narrativa que desafía todo lo que creíamos saber. Pero aquí viene lo fascinante. 3 siglos antes de estos descubrimientos arqueológicos, un filósofo holandés llamado Baruch Spinoza ya había llegado a conclusiones similares usando únicamente la razón y un análisis riguroso de los textos bíblicos disponibles en su época. ¿Cómo es posible que Spinoza, en el siglo XVII, pudiera ver lo que millones de teólogos y eruditos habían pasado por alto durante siglos? La respuesta nos lleva al corazón de su filosofía revolucionaria y su método de análisis que la Iglesia consideraba tan peligroso que lo excomulgaron no solo del judaísmo,
sino que sus obras fueron prohibidas en la mayoría de los países europeos. Spinoza desarrolló lo que podríamos llamar el primer método histórico crítico de análisis bíblico. En lugar de aceptar los textos como verdades reveladas que no podían ser cuestionadas, Spinoza los examinó como documentos históricos, productos de su tiempo, escritos por seres humanos con agendas políticas, sociales y religiosas específicas. Este enfoque era tan radical en su época que equivalía a una herejía absoluta. Pero Spinoza fue más allá. Su filosofía determinista sostenía que todo en el universo ocurre según leyes naturales inmutables, que lo que llamamos libre albedrío es frecuentemente una ilusión creada por nuestra ignorancia de las causas que nos determinan. Aplicado al caso de Judas, esto significa que sus acciones no fueron producto de una decisión moral libre entre el bien y el mal, sino el resultado inevitable de una cadena de circunstancias históricas, políticas y personales que lo llevaron a actuar exactamente como lo hizo. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Estamos hablando simplemente de una reinterpretación filosófica abstracta o hay evidencia histórica concreta que respalde esta perspectiva radical? Pablo de Tarso y la gran reinterpretación. Para entender cómo llegamos a la narrativa tradicional de Judas como traidor, debemos examinar una figura que paradójicamente nunca conoció al Jesús histórico, pero que se convirtió en el arquitecto principal del cristianismo tal como lo conocemos, Pablo de Tarso. Pablo nunca menciona en sus cartas los detalles específicos de la vida terrena de Jesús. No habla de su nacimiento en Belén, de sus parábolas, de sus milagros específicos y, lo más importante para nuestro análisis, prácticamente no menciona a Judas ni los detalles de la crucifixión. Para Pablo, lo único que importa es el Cristo resucitado, el Cristo cósmico que trasciende la historia humana. Esta omisión no es casual. Pablo estaba construyendo una religión universal que pudiera expandirse más allá de las fronteras de Palestina y atraer tanto a judíos como a gentiles en todo el Imperio Romano. Para lograr esto, era necesario abstraer la figura de Jesús de su contexto político específico como revolucionario judío antirromano y transformarlo en una figura divina universal. Pero ¿qué evidencia tenemos de que Jesús realmente fue un revolucionario político? Aquí es donde el análisis de Spinoza se vuelve particularmente penetrante. Spinoza examinó los nombres y características de los discípulos, el contexto político de la Palestina del siglo I y las reacciones de las autoridades romanas y judías ante Jesús. Simón el Celote es explícitamente identificado como miembro de una facción revolucionaria antirromana. Los celotes no eran pacifistas espirituales, eran guerrilleros armados que luchaban por la liberación de Palestina del yugo romano. ¿Por qué Jesús elegiría a un celote como uno de sus 12 discípulos más cercanos si su mensaje fuera puramente espiritual y apolítico? Pedro, cuyo nombre real era Simón Bar-Joná, exhibía constantemente comportamientos impulsivos y violentos típicos de alguien acostumbrado a la acción militar. Cuando los soldados vienen a arrestar a Jesús, Pedro inmediatamente saca una espada y corta la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. ¿De dónde sacó Pedro esa espada? ¿Por qué la tenía consigo en el jardín de Getsemaní si el grupo de Jesús era pacífico? Y luego está Judas Iscariotes. El apellido Iscariotes ha sido objeto de debate entre los eruditos durante siglos. Una de las interpretaciones más convincentes es que deriva de sicarii, el nombre dado a los asesinos políticos judíos que utilizaban dagas cortas, sicae, para eliminar a colaboradores romanos en multitudes. Los sicarios eran la rama más radical del movimiento celote, especializados en lo que hoy llamaríamos actos terroristas urbanos. Si esta interpretación es correcta, entonces Judas no era simplemente un discípulo espiritual, sino un revolucionario profesional con habilidades específicas en operaciones clandestinas. Esto explicaría
por qué Jesús confió en él como tesorero del grupo y por qué tenía acceso a las autoridades judías y romanas, necesario para orquestar la entrega de Jesús. La psicología de Judas. Según la ética de Spinoza, Spinoza revolucionó la psicología humana al proponer que nuestras acciones están determinadas por lo que él llamaba conatus, el esfuerzo de cada ser por perseverar en su existencia. Aplicado a Judas, esto significa que sus acciones deben entenderse no como una traición motivada por la codicia o el mal, sino como el resultado lógico de su naturaleza, su formación y las circunstancias específicas en las que se encontraba. ¿Qué sabemos realmente sobre la personalidad de Judas, según los textos evangelísticos? Era el tesorero del grupo, lo que indica que tanto Jesús como los otros discípulos confiaban en él con asuntos financieros importantes. En una sociedad donde la supervivencia dependía de recursos limitados y donde el grupo de Jesús frecuentemente dependía de la hospitalidad de otros, el control de las finanzas era una responsabilidad crucial que solo se confiaría a alguien de absoluta confianza. Además, Judas era el único de los 12 que no provenía de Galilea. Todos los otros discípulos eran galileos, pescadores y artesanos de provincia con poca educación formal y limitado conocimiento de los complejos juegos políticos de Jerusalén. Judas, siendo de Judea, probablemente tenía un entendimiento mucho más sofisticado de la política del templo, las rivalidades entre las diferentes sectas judías y las delicadas relaciones con la administración romana. Esta diferencia geográfica y cultural es crucial para entender la dinámica del grupo. Judas no era simplemente otro pescador que había dejado sus redes para seguir a Jesús. Era el miembro del grupo con las conexiones, el conocimiento local y las habilidades políticas necesarias para navegar el peligroso mundo de la Jerusalén del siglo I. Desde la perspectiva determinista de Spinoza, las acciones de Judas fueron el resultado inevitable de esta combinación única de factores. Su origen judeo, no galileo, su posible trasfondo como sicario, su posición de confianza como tesorero y su comprensión superior de la situación política que enfrentaba Jesús al entrar en Jerusalén durante la Pascua. ¿Pero qué hay del dinero? ¿No recibió Judas 30 monedas de plata por entregar a Jesús? Aquí es donde el análisis de Spinoza se vuelve particularmente astuto. 30 monedas de plata, según los estándares económicos del siglo I, era una suma relativamente pequeña, equivalente quizás al salario de un mes de un trabajador común. Para alguien que había tenido acceso durante años a las finanzas de un movimiento que atraía donaciones de seguidores ricos como José de Arimatea y las mujeres que seguían a Jesús, 30 monedas de plata representaban una motivación risiblemente inadecuada para una traición. Spinoza sugiere que el dinero no fue el motivo de la acción de Judas, sino una consecuencia necesaria para mantener las apariencias ante las autoridades judías. Si Judas iba a entregar a Jesús, tenía que hacerlo de una manera que pareciera una traición genuina, motivada por la codicia. De lo contrario, las autoridades sospecharían que estaba involucrado en algún tipo de plan elaborado. Esta interpretación se vuelve aún más convincente cuando examinamos el comportamiento de Judas después de la crucifixión. Según Mateo, Judas fue inmediatamente consumido por el remordimiento y devolvió el dinero a los sacerdotes principales antes de suicidarse. ¿Por qué alguien que había traicionado a su maestro por dinero devolvería inmediatamente ese dinero? El remordimiento de Judas solo tiene sentido si su acción no fue motivada por la codicia, sino por algo mucho más complejo y doloroso. La conspiración del Getsemaní. El jardín de Getsemaní es el escenario donde, según la narrativa tradicional, Judas finalmente consuma su traición con el infame beso. Pero cuando examinamos este episodio con la lente analítica de Spinoza, emergen detalles que sugieren una realidad muy diferente.
Primero, consideremos la logística. Judas sabía exactamente dónde encontrar a Jesús, porque según los evangelios, era un lugar donde Jesús frecuentemente se retiraba con sus discípulos. Pero ¿por qué las autoridades necesitaban a Judas para localizar a Jesús si él había estado enseñando públicamente en el templo durante días? Jesús mismo señala esta contradicción cuando es arrestado. Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. La respuesta tradicional es que necesitaban arrestar a Jesús lejos de las multitudes para evitar un disturbio. Pero esta explicación crea otra pregunta. ¿Cómo sabían las autoridades que Jesús estaría en Getsemaní esa noche específica si no fuera porque alguien les había informado con antelación? Y si Judas realmente los estaba traicionando, ¿por qué Jesús eligió ir precisamente al lugar donde Judas sabía que podría encontrarlos? Spinoza sugiere que la respuesta está en el concepto de necesidad histórica. Jesús necesitaba ser arrestado, juzgado y crucificado para que su mensaje tuviera el máximo impacto histórico. Pero este arresto tenía que ocurrir de una manera específica, que cumpliera con las profecías mesiánicas y que maximizara el simbolismo político y religioso de su muerte. Aquí es donde la figura de Judas se vuelve indispensable. Como el miembro del grupo con las conexiones políticas necesarias, Judas era la única persona que podía orquestar un arresto que pareciera una traición, pero que en realidad fuera parte de un plan cuidadosamente coordinado. El famoso beso de Judas debe entenderse en este contexto. En la cultura mediterránea del siglo I, el beso entre hombres era una forma común de saludo, especialmente entre maestros y discípulos. Pero ¿por qué Judas necesitaría besar a Jesús para identificarlo si los soldados podían simplemente preguntarle ¿cuál era Jesús? La respuesta tradicional es que era de noche y que había poca luz, pero los evangelios mencionan que llevaban antorchas y linternas. Spinoza propone que el beso no fue una señal de identificación para los soldados, sino una señal de confirmación entre Jesús y Judas de que el plan estaba procediendo según lo acordado. En este contexto, el beso representa no una traición, sino el último acto de lealtad de un discípulo que estaba ejecutando la parte más difícil y dolorosa de la misión. Esta interpretación se ve reforzada por la reacción de Jesús al beso. En lugar de expresar sorpresa, traición o ira, Jesús simplemente dice, «Amigo, ¿a qué has venido?» O, según otras traducciones, «Amigo, haz lo que has venido a hacer». El tono no es de reproche, sino de reconocimiento y, quizás, de compasión por la carga que Judas estaba cargando. Inmediatamente después del arresto, los otros discípulos huyen en pánico. Pedro, quien momentos antes había jurado morir por Jesús, lo niega 3 veces antes de que cante el gallo. Pero ¿dónde está Judas durante el juicio y la crucifixión? Los evangelios no lo mencionan directamente, pero hay indicios de que podría haber estado presente, observando desde las sombras, experimentando una agonía que los otros discípulos no podían comprender. ¿Te imaginas la tortura psicológica de Judas durante esas horas? Había ejecutado perfectamente su parte del plan, pero ahora tenía que ver cómo su amado maestro era humillado, torturado y ejecutado, sabiendo que él había sido instrumental en hacer que esto sucediera. Incluso si entendía intelectualmente que era necesario, incluso si Jesús mismo se lo había pedido, el peso emocional debía ser insoportable. Esta agonía psicológica explica mucho mejor el suicidio de Judas que la narrativa tradicional de remordimiento por traición. Judas no se suicidó porque había traicionado a Jesús, sino porque había cumplido con una lealtad tan profunda que requirió el sacrificio no solo de su maestro, sino de su propia reputación histórica y finalmente de su propia vida. La crucifixión como acto político. Para entender completamente la dinámica entre Jesús y Judas, debemos examinar la crucifixión misma no solo como un evento religioso, sino como un acto político cuidadosamente orquestado. Spinoza, con su enfoque materialista de la historia, vio la crucifixión como el clímax inevitable
de las tensiones políticas, sociales y religiosas que habían estado construyéndose durante el ministerio de Jesús. La Palestina del siglo I era un polvorín político. La ocupación romana había creado una compleja red de colaboracionistas y resistentes. Los sumos sacerdotes y la aristocracia del templo mantenían su poder colaborando con Roma, mientras que diversos grupos como los celotes, los sicarios y otros movimientos mesiánicos luchaban por la liberación nacional. Jesús representaba una amenaza única para este delicado equilibrio de poder. A diferencia de otros pretendientes mesiánicos que se centraban principalmente en la resistencia militar, Jesús había desarrollado una estrategia más sofisticada que combinaba crítica social, reforma religiosa y movilización popular. Su entrada triunfal en Jerusalén durante la Pascua, cuando la ciudad estaba llena de peregrinos de todo el mundo judío, fue un acto de provocación política deliberada. Pero ¿por qué Jesús elegiría la crucifixión como el vehículo de su mensaje? Aquí es donde la comprensión de Spinoza sobre la psicología de las masas se vuelve crucial. Spinoza entendía que las ideas abstractas tienen poco poder para mover a las multitudes, pero que los símbolos dramáticos y los sacrificios personales pueden generar movimientos sociales que perduran durante siglos. La crucifixión era la forma más humillante y dolorosa de ejecución reservada por Roma para esclavos rebeldes y revolucionarios políticos. Al aceptar voluntariamente este tipo de muerte, Jesús estaba enviando un mensaje poderoso tanto a las autoridades como a sus seguidores, que su movimiento no podía ser destruido por la violencia, que su causa era más importante que su vida individual y que la injusticia del sistema se revelaría completamente en el acto mismo de su ejecución. Pero esta estrategia requería una coordinación precisa. Jesús no podía simplemente presentarse ante Pilatos y pedir ser crucificado. Tenía que ser arrestado, juzgado y condenado de una manera que cumpliera con las expectativas mesiánicas de las escrituras judías, mientras simultáneamente exponía la brutalidad del sistema romano. Judas fue instrumental en esta coordinación. Su conocimiento de la política de Jerusalén, sus conexiones con las autoridades del templo y su comprensión de los procedimientos legales romanos lo convertían en la persona ideal para asegurar que el arresto y el juicio de Jesús siguieran el curso necesario. Consideremos el papel de Pilatos en este drama. Los evangelios presentan a Pilatos como un gobernador romano reluctante que realmente no quería crucificar a Jesús, pero que fue presionado por las multitudes judías. Esta presentación, sin embargo, contradice lo que sabemos históricamente sobre Pilatos, quien, según el historiador judío Filón de Alejandría, era conocido por su crueldad y su disposición a usar la violencia contra cualquier amenaza potencial al orden romano. ¿Por qué entonces Pilatos mostró reluctancia en el caso de Jesús? Spinoza sugiere que Pilatos reconoció que Jesús representaba un tipo diferente de amenaza. A diferencia de otros revolucionarios que Roma había enfrentado en Palestina, Jesús había construido un movimiento que podría crecer más fuerte en la muerte que en la vida. Pilatos probablemente prefería algún tipo de exilio o prisión prolongada, pero las circunstancias políticas orquestadas por Judas y las autoridades del templo lo forzaron a la crucifixión. La famosa escena donde Pilatos se lava las manos simboliza su comprensión de que estaba siendo manipulado hacia una decisión que podría tener consecuencias imprevistas. Pero al final, como representante del poder imperial, no tenía otra opción que demostrar que Roma no toleraría desafíos a su autoridad, sin importar cuán sofisticados fueran. Durante la crucifixión misma, las palabras de Jesús revelan múltiples capas de significado que van más allá de la interpretación puramente religiosa tradicional. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, puede entenderse no solo como perdón divino, sino como una declaración política de que los ejecutores eran víctimas del mismo sistema que estaban perpetuando.
está consumado, tradicionalmente se interpreta como la confirmación de que la obra de salvación había sido completada. Pero desde la perspectiva política de Spinoza podría entenderse como la confirmación de que el plan había sido ejecutado exitosamente, que el símbolo necesario había sido creado y que el movimiento ahora podría crecer más allá de las limitaciones de su fundador individual. ¿Y dónde estaba Judas durante esta agonía? Los textos canónicos guardan silencio, pero los escritos apócrifos sugieren que Judas fue el único discípulo que permaneció cerca, observando desde la distancia, experimentando una forma de sufrimiento que los otros no podían comprender. Mientras Pedro había negado conocer a Jesús y los otros habían huido por miedo, Judas tenía que enfrentar las consecuencias completas de su participación en el plan. La muerte de Judas, ya sea por suicidio como sugiere Mateo o por un accidente grotesco como describe Hechos, debe entenderse como la conclusión inevitable de su participación en este drama histórico. Judas no podía vivir con el peso de ser malentendido por la historia, de ser recordado como el traidor cuando en realidad había sido el colaborador más leal y valiente. Constantino y la institucionalización del mito. La transformación de Judas, de colaborador necesario a archienemigo de la humanidad, no ocurrió inmediatamente después de la crucifixión. Durante los primeros siglos del cristianismo existían múltiples interpretaciones de los eventos de Jerusalén, incluyendo algunas tradiciones gnósticas que presentaban a Judas de manera mucho más favorable. El punto de inflexión crucial llegó en el siglo IV con la conversión del emperador Constantino y la subsecuente institucionalización del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. En el Concilio de Nicea, en 325 d.C., los obispos reunidos no solo definieron la ortodoxia cristiana en términos de doctrina trinitaria, sino que también establecieron qué textos serían considerados canónicos y cuáles serían clasificados como heréticos. Esta decisión no fue puramente teológica. Constantino y los obispos que apoyaba tenían intereses políticos específicos en crear una versión del cristianismo que fuera compatible con el poder imperial romano. Un Jesús que había sido un revolucionario antirromano era problemático para un emperador que quería usar el cristianismo para unificar su imperio. Era mucho más conveniente un Cristo divino y apolítico cuyo reino no era de este mundo. En este contexto, la narrativa de Judas como traidor servía múltiples propósitos políticos. Primero, eliminaba cualquier sugerencia de que los eventos de la crucifixión habían sido planificados políticamente en lugar de determinados divinamente. Segundo, proporcionaba un chivo expiatorio humano para la muerte de Jesús, desviando la atención de las responsabilidades de las autoridades romanas y los colaboracionistas judíos. Tercero, y quizás más siniesamente, proporcionaba una base para el antisemitismo cristiano al presentar a Judas como el prototipo del judío traicionero. Durante los siglos siguientes, particularmente durante la Edad Media, esta narrativa fue elaborada y embellecida hasta convertirse en una de las historias más poderosas y destructivas de la civilización occidental. Judas no era simplemente un discípulo que había cometido un error. Se convirtió en la encarnación del mal absoluto, frecuentemente representado en el arte cristiano, con características físicas exageradas que reforzaban estereotipos antisemitas. La Iglesia medieval tenía razones institucionales poderosas para mantener y amplificar esta narrativa. Una religión basada en la culpa y la necesidad de redención requería villanos claramente definidos contra los cuales los fieles pudieran definirse. Judas proporcionaba el villano perfecto, alguien que había estado cerca de la perfección divina, pero que había elegido el mal absoluto. Además, la historia de Judas servía como una advertencia para cualquiera que pudiera cuestionar la autoridad eclesiástica. El mensaje implícito era claro. Incluso aquellos más cercanos a la verdad divina
podían caer en la traición más absoluta si se apartaban de la ortodoxia establecida. Spinoza, en el siglo XVII, y la primera fagua de la verdad, Baruch Spinoza, vivió en un momento histórico único que le permitió desarrollar perspectivas que habían sido imposibles durante los siglos anteriores. La Holanda del siglo XVII, aunque todavía oficialmente cristiana, había desarrollado un grado de tolerancia religiosa que era excepcional para la época. Los refugiados judíos de la Inquisición española, los hugonotes franceses y otros grupos perseguidos habían creado un ambiente intelectual más diverso y abierto que en cualquier otro lugar de Europa. Spinoza también tuvo acceso a una gama más amplia de textos históricos y filosóficos que generaciones anteriores de pensadores cristianos. Los intercambios comerciales holandeses con el Medio Oriente habían traído manuscritos árabes que preservaban obras griegas y judías que habían sido perdidas en Europa occidental. Además, el desarrollo de la imprenta había hecho posible la comparación sistemática de diferentes versiones de textos bíblicos. Pero quizás, más importante, Spinoza desarrolló una filosofía que proporcionaba herramientas conceptuales para cuestionar narrativas religiosas establecidas sin necesariamente rechazar su significado espiritual o ético. Su concepto de Deus sive natura, Dios o naturaleza, le permitía mantener una perspectiva reverente hacia la realidad última, mientras rechazaba antropomorfismos y supersticiones que habían acumulado durante siglos de interpretación institucional. Aplicado al caso de Judas, esto significaba que Spinoza podía examinar los textos evangelísticos como documentos históricos producidos por seres humanos en circunstancias específicas, sin necesariamente negar que pudieran contener verdades profundas sobre la naturaleza humana y la realidad moral. Su análisis de Judas se centraba en la pregunta fundamental: dados lo que sabemos sobre la psicología humana, las circunstancias políticas de la Palestina del siglo I y la lógica interna de los propios textos evangelísticos, ¿qué explicación de las acciones de Judas es más coherente y plausible? La respuesta de Spinoza era radical pero lógica. Judas actuó no por malicia o codicia, sino por necesidad histórica y, paradójicamente, por lealtad hacia Jesús y hacia los objetivos más profundos del movimiento que Jesús había iniciado. Esta perspectiva era tan amenazante para las instituciones religiosas establecidas que Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam y sus obras fueron prohibidas por las autoridades cristianas. El establishment religioso entendía instintivamente que las ideas de Spinoza, si fueran ampliamente aceptadas, socavarían no solo doctrinas específicas, sino la base misma de la autoridad religiosa institucional. Revelaciones contemporáneas y confirmaciones arqueológicas. Los descubrimientos arqueológicos de los siglos XIX y XX han proporcionado confirmación extraordinaria para muchas de las intuiciones que Spinoza había desarrollado usando únicamente el análisis racional de los textos disponibles en su época. En 1900, los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956, revelaron la existencia de comunidades judías del siglo I, con características que coinciden notablemente con lo que sabemos sobre el movimiento de Jesús. Los esenios de Qumran tenían estructuras comunitarias, prácticas rituales y expectativas mesiánicas que sugieren que el cristianismo primitivo era una variante dentro de un espectro más amplio de movimientos judíos, reformistas y revolucionarios. Más específicamente relevante para nuestro análisis es el descubrimiento en Nag Hammadi, en 1945, de una biblioteca completa de textos gnósticos cristianos que habían sido enterrados en el siglo IV. Probablemente para protegerlos de la persecución después de que el cristianismo ortodoxo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano.
Entre estos textos, el Evangelio de Judas presenta una narrativa que es asombrosamente consistente con el análisis que Spinoza había desarrollado 3 siglos antes. En este Evangelio, Judas no es el traidor, sino el único discípulo que realmente comprende la naturaleza de la misión de Jesús. Jesús le pide específicamente a Judas que lo entregue a las autoridades, no como una traición, sino como la culminación necesaria de su trabajo juntos. El texto presenta diálogos entre Jesús y Judas que revelan una relación de confianza excepcional y comprensión mutua. Jesús explica a Judas que su sacrificio superará al de todos los otros discípulos, porque tendrá que cargar con la incomprensión de las generaciones futuras. Esta descripción coincide perfectamente con la interpretación espinociana de Judas como el colaborador que tuvo que realizar la tarea más difícil y dolorosa del plan conjunto. Otros descubrimientos arqueológicos han confirmado aspectos específicos del análisis político de Spinoza. Las excavaciones en Jerusalén han revelado evidencia de la tensión constante entre diferentes facciones judías y la administración romana durante el siglo I.